Bueno, son las 11:05 de la mañana en la República Argentina. Seguimos desde los estudios centrales sobre la avenida Callao, los estudios centrales de Sónica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a charlar con Marcela Campagnoli, que es diputada nacional de la coalición cívica ARI. Les recuerdo a todos ustedes, por si no saben, que es abogada, también es una persona que se interesa mucho por los temas de educación, de justicia, de salud, y bueno, como toda la coalición cívica, los temas institucionales y relacionados con la República. Así que me parece que es una mañana muy interesante para charlar con ella, sobre todo por lo que está pasando en las universidades. Esta violencia también que se va viendo, que se va generando, por un lado dialécticamente desde el gobierno, pero también con los propios chicos, enfrentamientos que no se entienden, por ahí grupos políticos que están de alguna manera fogoneándolo o no. Bueno, la verdad que me interesa mucho su palabra y su opinión sobre estos temas. Marcela, buen día. Maximiliano Lecky te saluda. Siempre un placer saludarte y charlar con vos. ¿Qué tal, Maxi? ¿Qué tal a toda la audiencia? Para mí también es un gusto poder concretar esta entrevista con ustedes, a quienes aprecio mucho. Bueno, Marcela, contame, ¿qué estás viendo en relación al tema de universidades, la marcha, esta situación de violencia, universidades tomadas? ¿Qué opinión tenés al respecto en lo que tengas ganas de comentarnos? Yo creo que el gobierno se equivocó porque no midió los riesgos que podía tener el veto a la ley de financiamiento educativo, donde en su texto, en el texto que aprobamos, en el artículo 4, expresamente hablábamos de poder auditar a las universidades, sus programas, su matrícula, si tenían hospitales o no a cargo, para tener un presupuesto adecuado para cada universidad y que cada universidad rindiera cuentas anualmente. Lo que pasa es que el presidente le gusta acelerar en las curvas. Entonces, en vez de darse cuenta que el presupuesto, es decir, que está bueno que sea por ley para que las universidades no dependan de la discrecionalidad de un presidente, establecía un 0,14% del PBI, que con el aumento que ya había dado el gobierno a las universidades, se transformaba en un 0,8, es decir, perfectamente viable. Yo entiendo que no hay plata y defiendo que haya un déficit cero, pero cuando vos tenés problemas en tu casa económicos, dejás de ir a veranear, dejás de ir a comer afuera, dejás de ir al teatro, al cine, pero lo último que recortás es en salud y en educación. Claro. Eso va a ser lo que vas a recortar. Entonces, el gobierno, pudiendo reducir el gasto tributario, por ejemplo, que tiene con Tierra del Fuego, que es casi un 2% del PBI, pudiendo reducir los 254 regímenes previsionales que hay especiales, que por supuesto son derechos adquiridos, bueno, pero de acá en adelante eliminémoslo, tengamos todos un mismo tipo de educación, pudiendo reducir los distintos regímenes promocionales que hay a lo largo del país, se podría mejorar sustancialmente los sueldos universitarios, la infraestructura universitaria, el tema de salud, el tema de las jubilaciones. Entonces, ¿qué es lo que tiene el gobierno distinto de nosotros? Prioridades distintas. Entonces, yo defiendo el déficit cero, creo que es importantísimo que este gobierno, la batalla que ha dado con la inflación, la defiendo el déficit cero, pero no es a todo o nada. Vos tenés que establecer prioridades. Yo no hay plata, perfecto, pero en esto mantengo. ¿Por qué? Porque la educación es el futuro. El gobierno dice, nosotros no estamos en contra de la universidad pública y gratuita. Mal dicho, no es gratuita, es no arancelada. Es no arancelada, pero alguien la paga. Claro. Alguien la paga, perfecto. Entonces, no estás en contra, pero si vos desfinanciás la universidad pública, los sueldos de los docentes. El otro día me decían que un profesor con dedicación exclusiva, con un máster y todo, cobra un millón por mes. Claro. Entonces, si vos desfinanciás los salarios docentes, y esos docentes se van a ir a la universidad privada. Claro. Entonces, es una forma de no estar a favor de la universidad pública si vos no te das cuenta que la universidad necesita recursos para poder seguir funcionando. Y Marcela, ¿sos de la que pensás que también, digamos, las formas tanto del Ejecutivo como de legisladores, también engendran violencia? Es decir, ¿las formas violentas pueden engendrar violencia y ver lo que vimos ayer, por ejemplo, en Quilmes? Claro, no sé qué pasó ayer en Quilmes, pero sí sé que la violencia verbal termina transformándose en violencia física. Y lo vemos en las agresiones que hay de los dos lados, sí, de cualquier
en la calle, en las manifestaciones. Yo no estoy de acuerdo con que se tomen las universidades. Creo que a eso me refería cuando te dije que el presidente no evaluó que era más perjudicial vetar totalmente la ley que llegar a un acuerdo, no vetarla, pero como al presidente le gusta ir a todo o nada, porque es como una expresión del poder que él tiene, creo que se equivoca, no solamente por esto que estamos manifestando, que le está saliendo mal en cuanto a la toma de las universidades, que perjudica a todos. Sí, lo que pasó ayer igual te lo cuento como para que la gente... Sino que también perjudica las inversiones, porque nadie quiere invertir en un país que se maneja por decretos. Lo lógico es construir los consensos. Eso le da credibilidad a un gobierno, eso le da holgura a cualquier ley que se apruebe, y no es lo que estaría pasando. Entonces yo repudio cualquier manifestación verbal violenta, ya sea del presidente, sea de un ciudadano, pero mucho más si es del presidente, porque de arriba para abajo se construyen los modos también, ¿no? Está bien, solamente lo aclaro porque quedó en la nota que lo que sucedió ayer en Quilmes fue que en el medio de una asamblea donde estudiantes estaban realizando la toma, quisieron tomar la palabra grupos o estudiantes denominados libertarios o que no estaban de acuerdo con la toma, y bueno, se generó una situación de violencia donde terminaron agredidos y donde, bueno, obviamente se vieron imágenes en diferentes redes sociales que, bueno, la verdad hemos tenido que lamentar. Josefina, querías preguntar. Sí, más allá, ¿qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Josefina Tajes. Más allá de que justamente el rector de la Universidad de Quilmes salió a decir que no se trataban de estudiantes los que provocaron esta situación de violencia. Un poco sumándome a lo que vos decís, que creo que no, desde el gobierno no se midió la consecuencia de lo que esto podía traer, ¿no? Así es. Coincido con vos, Josefina. No se midió. Ahora, yo te hago una pregunta, Marcela, apelando a tu criterio en base a lo que dijiste, que me parece tan acertado. ¿Cuál es la medida? Porque ahora tenemos una ley de financiamiento, un veto que realmente al que se hizo lugar, al que fue aprobado, ¿cuál es la medida que desde tu mirada hoy el gobierno debería tomar? La salida. Claro, como para salir de esta situación tan conflictiva y que nos puede llevar a problemas mayores, no como lo estás marcando. Se puede tratar, en el transcurso de este año ya no se puede tratar. El gobierno puede arreglarlo en el presupuesto, puede establecer en el presupuesto. Igual es mucho más tranquilizador que esté por ley, pero bueno, aunque sea en el presupuesto, el gobierno podría garantizar a las universidades y como lo dijimos nosotros en la ley que se vetó, es decir, cada universidad es distinta, tiene matrículas distintas. Hoy, ¿cómo es? Hoy el presupuesto universitario se divide por la cantidad de casas que hay. Sí. Entonces, es importante, por eso era que era importante la ley de financiamiento universitario, que cada casa tenga el presupuesto que le corresponde. Además, creo que sería importante también medir la cantidad de egresados de cada universidad, ¿no es cierto? Además, pero el kirchnerismo aumentó indiscriminadamente la cantidad de universidades. Te digo porque yo voté en contra de la Universidad de Pilar, de mi mismo distrito, porque entendía que no era el camino. Es decir, teniendo universidades, por ejemplo, en San Antonio de Areco, es decir, a 50 kilómetros de Pilar, en Buenos Aires, en Morón, es decir, no se justifica tener una universidad en cada distrito, porque eso hace que la división de la torta se haga entre más universidades y eso implica menos dinero para los docentes, menos dinero para infraestructura, menos dinero para investigaciones. Entonces yo creo que tenemos un exceso de universidades. Eso obviamente ha beneficiado políticamente a muchos jefes distritales porque las universidades son autónomas y manejan un dinero que no estamos acostumbrados a que rindan cuentas. Yo estoy a favor de que se auditen todas las universidades. Yo soy egresada de la UBA, quiero que se auditen todas, creo que todas tienen que rendir cuentas, creo que las universidades son una caja negra que no favorece al prestigio que tiene la universidad pública que no se rindan cuentas. Ahora, nadie pidió nunca una auditoría para las universidades. Nosotros sí, la coalición cívica pidió, Pablo Oliveto hizo una presentación para que se audite la UBA de las universidades. Hoy la Auditoría General de la Nación es la encargada de auditar a pedido del Congreso a las universidades, pero post, es decir, después del año. Nosotros pedimos que en ese proyecto de ley que fue vetado,
que se audite anualmente, es decir, en tiempo y forma, los recursos que se brindan. Pero bueno, como te decía, creo que ahora en la discusión del presupuesto podría saldarse un mensaje, una señal del gobierno a favor de invertir en futuro, que no lo más revolucionario es estudiar en un país que está bien. Marcela, queremos aprovechar estos minutos para preguntarte uno de tus temas también, que son ejes centrales, tanto de la coalición cívica, pero tuyo en particular y de tu gestión. ¿Cómo ves al gobierno en estos 10 meses caminando en relación a la justicia? En relación a, por ejemplo, los miembros de la Corte que hay que nombrar, en relación a cómo se está manejando el ministro Cunha Libarona. ¿Cómo ves esto? Bueno, a mí me preocupa mucho el pliego del juez Lijo. Permanentemente sale en el diario que estarían por conseguir las 2 manos para el dictamen, al día siguiente sale en otro diario que no, que está planchado. A mí me preocupa que un gobierno que vino a decir que es el cambio rotundo de todo, quiera poner a alguien que significa la casta judicial y la casta de la corrupción en la Corte Suprema. Es decir, un juez que no tiene ni los pergaminos, ni los antecedentes, solamente permanencia en el cargo, ni los... ni el nivel académico para integrar la Corte, y que su mayor logro es haber cajoneado todas las causas de corrupción del kirchnerismo. Entonces, ahora está por salir la confirmación de la condena a Cristina Kirchner. Sí. Y suena por ahí que hay negociaciones con el kirchnerismo para nombrarlo al hijo, que cajonaría en la Corte cuando le toque el expediente de Cristina. Entonces, yo tengo mucha gente que apoyó desde la primera vez a la Libertad Avanza y está preocupada por esto también. Okay. Porque habiendo tantos jueces prestigiosos, incuestionados, habiendo tantos académicos y mujeres académicas y mujeres juezas para proponer, claro. ¿Por qué proponen al hijo? No se entiende y me suena algo oscuro atrás a un pacto con el kirchnerismo, que el gobierno obviamente no va a decir que es así, pero no se entiende de otra manera. Bien. A mí me preocupa mucho que pueda llegar a la Corte un juez tan impresentable como Ariel dijo llegue a la Corte. ¿Qué está pasando desde tu criterio y desde tu visión con los partidos políticos, con esta división que hay dentro de la propia Libertad Avanza, dentro del armado con el PRO, la explosión, si querés, lo pongo en mis palabras, no en la tuya, de lo que fue Cambiemos, de lo que fue Juntos por el Cambio, los líos que hay dentro del peronismo, y siempre yo digo, viste que a veces nos gusta como abogados remarcar cosas que son como objetivas. Los partidos políticos son base fundamental y fundacional de nuestra democracia y de nuestra Constitución, pero bueno, hoy los vemos como raros, ¿no? Mira, ya desde la época del menemismo, ¿te acordás que se empezaron a atomizar los partidos políticos, no? Hoy en día, con el auge de las redes, cada ciudadano piensa que puede autorrepresentarse. Está la información. Vos antes, para enterarte de algo, qué sé yo, no aparecía, o cómo funcionaba un funcionario o un legislador. Hoy toda la información, fake news también, está al alcance de la mano de cualquier ciudadano. Claro. Esto ha hecho que muchos partidos políticos, que encima tienen muchas transfugiadas, por decirte que votan distinto de lo que votaron una ley, o votan distinto que la ideología de su partido, eso ha generado mucho desprestigio, claro. Solamente en la Argentina, en el mundo, ¿no? La crisis de representación es en el mundo, no solamente en la Argentina. Pero en la Argentina podemos verlo a diario, los cuestionamientos permanentes en las redes, ya sea de un lado o del otro, a cómo los partidos políticos se desempeñan. Yo creo que el PRO está en un no lugar. Es decir, por un lado, está como aliado estratégico del gobierno, pero por otro lado está desdibujándose, al haber sido, y yo creo que lo fue, Cambiemos y Juntos por el Cambio, el primer impulsor de los cambios institucionales. Se hicieron muchas cosas en el gobierno de Macri, quedó eclipsado por el tema económico, claro. Que lo que fue el kirchnerismo es nada, pero se hicieron muchos cambios. La ley de acceso a la información pública, que este gobierno ha reglamentado, restringiéndola, transparencia institucional,
el funcionamiento de la justicia, cubriendo más de 200 vacantes, el volver a posicionarnos en el mundo. Se hicieron muchísimas cosas en el gobierno de Mauricio Macri que, como te digo, quedaron mal por los temas económicos. Entonces, perder la bandera de que fuimos el cambio y que hoy parece que el único cambio es Milei, creo que al PRO no le conviene. Por otro lado, tenés un radicalismo que está implosionado, con muchísimas grietas, no solamente en los bloques, como vota el radicalismo, sino también en su estructura, es decir, lo que ha pasado en las elecciones del fin de semana anterior en bonaerense es vergonzoso, ¿no? Por otro lado, tenés un kirchnerismo que se cuestiona a sí mismo, porque Kicillof es que nadie puede decir que no sea kirchnerista, y sin embargo cuestiona que Cristina vaya de presidenta del PJ, un PJ que ella siempre despreció, dijo que era un sello de goma, que entonces hay mucho ruido en todos los espacios. Nosotros, la coalición cívica, nunca nos movimos por intereses, entonces nos es más fácil mantenernos unidos y con coherencia, porque siempre nos movimos por convicciones, y cuando hemos tenido que votar algo de la Libertad Avanza se lo hemos votado, cuando hemos tenido que votar algo con el PRO lo hemos hecho, cuando hemos tenido que votar algo con el kirchnerismo lo hemos hecho, porque no nos mueven intereses sino convicciones, y hay cosas que hay veces la verdad o está de un lado y del otro, no solamente de un espacio político. Pero sí, es un momento difícil para la política, pensando para el armado de listas del año que viene, ¿no? Marcela, siempre un placer charlar contigo, gracias por estos minutos con Sónica. José, ¿le querías decir algo? Sí, ¿no? te queremos decir que te mandamos un abrazo muy, muy grande de alguien que te acompañó mucho, que se llama Cecilia Alzo. Un beso enorme a Cecilia, fue una gran secretaria en mi despacho. Sí. La quiero muchísimo y tal vez la vea esta noche. Bueno, un abrazo. Un abrazo enorme, ¿eh? Bueno. Ustedes, y sigamos luchando por la salud mental, por favor. Exactamente. Pasó Marcela Campagnoli, diputada nacional de la Coalición Cívica ARI, en la mañana de Sónica. Ustedes se pueden comunicar al 11 22 62 77 28. Esperamos sus mensajes. Estás escuchando El Arranque. Programa nominado a los Martín Fierro Digital 2022 como mejor programa de interés general por Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet.